Tras la comida en Les Bains Douches, visitamos l'église Saint-Mathieu de Morlaix, con su torre renacentista de 1548, aunque el edificio gótico es de 1498 y fue remodelado en 1824. El vitral central es de 1883 y evoca la vida de San Mateo escribiendo el Evangelio. Y bajo, 4 doctores de la Iglesia, al medio el Papa Gregorio el Grande, San Agustín a la derecha, detrás San Ambrosio y a la izquierda San Jerónimo. El tabernáculo dorado es de finales del siglo XVII. Llama la atención la planta rectangular sin capillas laterales, que le dan un cierto aire desguarnecido. Esta es la Vierge Ouvrante, la Virgen que se abre, del siglo XV. La estatua tiene la forma de una virgen con el niño cuando está cerrada, pero una vez abierta, tal como la vemos ahora, es una Santísima Trinidad. Se cree que procede de la región de Colonia por la técnica de usar oro sobre plata. El órgano fue transformado en 1872, pero la caja que lo contiene es de 1667. La iglesia está situada en el Passage de Saint-Mathieu, que da a la Rue Basse. Es la entrada. Caminábamos por la Rue Basse hasta el punto en que se encuentra con la Rue Haute y ambas confluyen en la Rue du Mur. Estábamos en la parte más antigua de la ciudad, en el corazón de lo que era la antigua ciudad amurallada. La Rue du Mur desemboca en la Place Allende, antigua Place de les Halles o Plaza del Mercado. Aquí está la casa de la duquesa Ana de Bretaña en Morlaix. Es un ejemplo típico de las llamadas casas de linterna, construidas en profundidad y adaptadas a las parcelas medievales. Estas casas estaban destinadas a casas particulares o a casas dedicadas al comercio. La casa de la duquesa, situada en lo que entonces era la calle de los Nobles, fue transformada con el transcurso del tiempo en local para el comercio en la planta baja y en habitaciones alquiladas en las plantas superiores hasta el siglo XVIII, antes de ser salvada in extremis de la demolición en 1883.
visitamos la casa de la duquesa Ana, pero sí esta que es un buen ejemplo de casa de linterna o apondalez, palabra bretona del francés pont d'allée, puente de galería, llamada así por las galerías laterales suspendidas que comunican las estancias de la casa. No sabía que venía con nosotros. No, pero no es catedralía. Completamente restaurada, esta antigua casa de Pont d'Allez es una de las pocas supervivientes de la ciudad. Las casas linterna o Pont d'Allez, siglos XV y XVI, son una exclusividad de Morlaix. La distribución se organiza en torno a un gran espacio central con un patio ciego con pozo y chimenea, y se eleva en al menos 3 niveles, con una escalera de caracol de roble decorada con un esquinero tallado y galerías o puentes pasillo al servicio de los pisos. Claro, porque lo de abajo lo tenían para... La madera del entramado de los 3 pisos está ricamente decorada con imágenes religiosas o grotescas, sobre todo en sus columnas. Uy, qué gesto hace esta virgen, por favor. Estas casas fueron erigidas en el siglo XVI por comerciantes de lino. Aquí se mostraban algunos objetos artísticos pertenecientes a alguno de esos ricos comerciantes. Esa que nos ha atendido es una alumna mía que... Ah, sí, creo, sí, me parece que sí. Me recuerda... No me acuerdo cómo se llama. Los entramados de estas casas sobresalen por las estrechas calles que rodean la antigua Place de les Halles y son una muestra del renacimiento bretón. Algo para la boda. Para poner en la... Claro, el ajuaz, la ropa de casa y todo eso. Como la llave. Paseábamos por la calle Ange de Guernissac, que toma su nombre de un conde que ostentó cargos públicos. Era rico y fue alcalde de Ploagnac y frecuentó a hombres de letras, artistas y bellas actrices seducidas por su encanto y su fortuna. A su muerte, en 1875, donó a Morlaix la mayor parte de su fortuna. El municipio adquirió entonces este edificio, su mansión privada, aunque más tarde lo vendió y ahora parece ser un edificio privado. Pronto divisamos l'Église de Saint-Mélanie, al final de la calle, situada casi al pie del viaducto. El edificio es de un gótico denominado en francés flamboyant, que he traducido por llamativo o extravagante. Fue construido a finales del siglo XV y principios del XVI. La torre se completó en 1574 y su cúpula de estilo renacentista fue destruida en 1879. Se remató con una flecha de madera cubierta de zinc. Los vitrales parecen bastante modernos, pero bajo ellos este cuadro del siglo XVI representa el descendimiento de la cruz. La Virgen, lavando de rodillas el cuerpo inanimado de su hijo, es acompañada por Magdalena y José de Arimatea.
Esta imagen del siglo XVII en la capilla de la derecha representa a la Virgen de las Nieves. En la capilla del Niño Jesús, este lienzo de F. Valentín representa al Niño Jesús poniendo sus pies en el globo del mundo y aplastando a la muerte o al demonio. Está rodeado de cabezas de querubines y ángeles. La iglesia, de 3 naves, está cubierta por bóvedas de madera ornamentada. Este Cristo en la cruz es del siglo XVI. Los órganos de San Melanie fueron ensamblados en 1965 tras una remodelación completa. En la Chapelle des Trépassés o de los Fallecidos, este óleo del pintor francés François Valentin de 1780. Dos ángeles custodian el descendimiento de la cruz. Esta Pietà es una talla española del siglo XVII. El precioso baptisterio de 1660 está bajo una marquesina de roble tallado sostenida por 4 columnas. Tras visitar Saint-Melanie, iríamos a por el coche y saldríamos de Morlaix para visitar sus alrededores. Es que hay mucho más. No se puede discutir la belleza de Morlaix, la ciudad de las 3 colinas y su imponente viaducto, que está protegida por los montes de Arrée, frontera natural entre las comarcas de Cornualles y León. El TGV francés, a su paso por el viaducto, había salido de la estación de Montparnasse en París y se dirigía a Brest. Cogimos el coche, íbamos a Cagentec. Al salir de Morlaix, pasamos por delante del Hotel du Port. No, aquí es que se pueden tener cuidado.
¿Están haciendo algo en la fachada del hotel? Sí. Estaban reparando el luminoso de la fachada cuando pasamos frente a él. O sea, hay que hacer un lado y luego el otro. Pero es muy curioso Cuando el coeficiente de la marea es importante y cuando llueve, cae vendaval, puede ser que se salga el río. Y ahí hay un... La bahía se deslizaba ante nosotros, que observábamos atónitos el espectáculo de la marea baja. Todo el canal del río Moglé embarrado, sin agua, con las barcas varadas entre el lodo. Ahí está lo que ves en el medio allí, es el castillo del toro. Ah, sí. Parece un toro desde la izquierda. aquí, sí. A eso se puede ir en barco desde Cante. Antiguamente lo construyeron para que no dejaran de entrar los ingleses a robar Moglé. Ya. Lo construyeron para... Sí, en los senderos hay menos. Lo que pasa es que no lo podemos. Solo cuando vamos a entrar. Los cielos, permanentemente cubiertos, agrisaban los azules y contrastaban los colores. Una buena luz para pintar. Parábamos aquí en este bosque que bordea la bahía. Caminábamos por un sendero que zigzaguea entre árboles. Cuidado que se te casque. Ya lo veo. Son los parques de las ostras. La vegetación, zarandeada por un viento insistente que parecía jugar con ello para arrancar zumbidos entre sus hojas. Dice que muchos novios vienen a hacerse aquí de fotos. El municipio alquila el lugar para ceremonias de bodas. Aquí se alzaba una construcción llamada Castillo Messiers, construido en 1914 y que fue destruido por un incendio en 1937. Bretaña es un lugar propicio para la cría de ostras, muy reputadas por su calidad. En la bahía de Carantec, 200 hectáreas de criaderos acogen a las jóvenes ostras tras la reproducción de las larvas que han proporcionado las huevas. Dispuestas en grandes bolsas, se controlan a diario, se las sacude y se les da la vuelta con regularidad. Así pasan un tiempo para engordar. No se podía negar la belleza del lugar, con aquellos mariscadores entregados a su labor al atardecer entre un agua verde grisácea batida por el viento. Al diablo, el mareo. Claro, dentro de la frase digo, el mareo, dice sí porque produce mareo. Un árbol peinado por el aire y muchos detalles que mostraban un paisaje literario, donde situar historias imaginarias. Luego, un sendero cubierto de pinocha y delimitado por pequeñas estacas de madera que de pronto mostraba una vista preciosa al mar. Hoy no es buen día para verlo. ¿Y el mar por dónde para? ¿Por allí? El Finisterre francés posee una extensa y abrupta costa que proporciona personalísimos parajes como estos que estábamos recorriendo aquella tarde de agosto, por este sinuoso sendero entre un clima ventoso que de momento disuadía a las nubes.
Morlaix debe a su ubicación geográfica todo el desarrollo comercial que tuvo durante la Edad Media. La exportación y la importación de productos lo convirtieron en un puerto muy importante en Bretaña, pero a veces esa ventaja conlleva también la desgracia. Las incursiones inglesas obligaban a los morlaisianos a vigilar las entradas al puerto aquí en Carentec y en varios puntos de la bahía. En 1542 construyeron esta fortaleza del Taureau o del Toro para defender esta zona en una época en la que los piratas y corsarios abundaban. Las naves que entraban en Morlaix pasaban dentro del alcance de los arcabuces del fuerte, que albergaba una guarnición comandada por un gobernador. Uno de dichos gobernadores, Guillaume de Plessis, se negó a salir del fuerte donde permaneció atrincherado durante 11 años, pidiendo rescate a cualquier barco que pasara por allí. El rey de Inglaterra lo protegía para causar daño a los franceses. Al final, la población de Morlaix tuvo que pagar una suma de 21.000 libras al usurpador para que abandonara Taureau. Frente al castillo Taureau está la isla Louet, con el faro. Todo un conjunto de islotes rodean la entrada al puerto de Morlaix en esta zona llamada Pen al-Lan, que en bretón significa punta del páramo. Pudimos ir y además había visita teatral. Vale, vamos al bajo. El castillo de Taureau tuvo luego otros usos. Se convirtió en prisión estatal e incluso en 1970 fue una escuela de vela que permaneció activa hasta 1990. Actualmente el castillo es un lugar turístico con visitas teatralizadas donde se representa la historia, y es también un espacio cultural en el que se dan conciertos y otras actividades. Además del faro en la isla Louet, hay otro faro aquí en la llamada Île Noire, Isla Negra, que es un islote rocoso que se sumerge casi completamente durante la marea alta y sirve de guía para los que entran a Morlaix por el canal de Tréguier. Para la iglesia, aquí en esta parte de Bretaña. Visitarlo, Tras el bonito paseo a pie, tomábamos el coche para llegar a Saint-Paul-de-Léon. Aparcamos aquí en la Place Alexis Gouvernec, frente a la Catedral Saint-Paul-Aurélien, Catedral de San Pablo Aureliano. Que estaba esperando mira. Al fondo veíamos la imponente aguja de otra iglesia llamada Nuestra Señora del Kreisker, de 80 metros de altura,
el campanario más alto de Bretaña, al que se puede acceder desde una escalera de 169 peldaños. Desde aquí hubiera sido mejor, porque hubiera sacado el otro trozo de iglesia. Entramos a la Catedral de San Pablo Aureliano. En el porche, Cristo dando una bendición y 4 estatuas, San Andrés y San Pedro a un lado y San Juan y San Simón al otro. ¿Estás seguro de que es piedra negra? Esta catedral gótica está dedicada a Saint Paul Aurélien, que según la leyenda era un monje llegado desde el país de Gales alrededor del año 525 y que habría sido el primer obispo de la ciudad. El interior es de 3 naves. Su nave tiene 84 metros de longitud y 16 de altura y está construida junto con la fachada con piedra de Caen, un hecho inusual en ese momento. El resto del edificio está construido de granito. El escritor Prosper Mérimée, autor de la novela corta Carmen, en la que se basaría el libreto de la famosa ópera de Bizet, describió en 1835 esta catedral como excepcional, y la verdad es que el edificio en sí es de un gran volumen, tanto en su interior como en su exterior. En este magnífico vitral se representa la Trinidad. Bajo se escenifica el arresto de Jesús y en este otro del siglo XIX figura la aparición del Sacré-Cœur en la catedral. Y en este de Lucien Leopold Loven se ve a San Juan Evangelista escribiendo el Evangelio arrodillado mientras Dios se le aparece. Aquí está la tumba de Monseigneur Roland de Neufville, obispo de León en 1562. Y aquí, con un dragón a los pies, está Monseigneur de Guier-sur-Deac, fallecido en 1651 y que fue confesor de María de Médicis. Este es el altar de Notre-Dame de Montcarmel, del siglo XVII, tallado en madera policromada. Esta vidriera de 1883 está dedicada a Monseigneur de Neufville y la estatua de bronce representa a San Pedro y es réplica de una del Vaticano. Esta tumba en mármol de Carrara es de Monseigneur de la Marche, fallecido en Londres y traído sus restos aquí en 1868. Los vitrales de esta capilla cuentan la leyenda de Saint Paul. El altar y el retablo son del siglo XVII. En el cuadro se representa a la Virgen María y a San Juan Bautista mostrando la ciudad a Cristo. Terminábamos la visita con la sillería de roble y el gran órgano, que fue construido en 1657 por 2 refugiados ingleses. Está compuesto por 2.118 tubos. Al día siguiente era sábado 17 de agosto. Al levantarnos, teníamos una mañana relajada para visitar tranquilamente la ciudad de Morlaix.
Así es que visitamos el mercado popular que cada sábado se extiende por delante del ayuntamiento en la Place des Otages hacia la Place de les Halles, actualmente Place Allende. La Maison de la Duchesse Anne parece presidir el mercado desde una atalaya. Hay 152 casas con armazón de madera inventariadas, un rico patrimonio medieval. Había bastante animación, cosa habitual en cualquier mercado. En este se ofrecían mercancías variadas como frutas, comidas preparadas y otros productos. Tienen una cosa que se llama la paella royal, que lleva el arroz, que es arroz de largo, pero que además así de 10 centímetros de hondo. Tiene codornices o capones o algo así. Tiene chorizo y tiene langostinos. En un letrero se mostraba a una bailaora flamenca como reclamo para anunciar una paella bastante exótica que contenía ingredientes algo desconcertantes viniendo desde Valencia. El viaducto, visible desde cualquier lugar en la ciudad, es sin duda una estampa icónica de Moulet. Se ejecutó por orden de Napoleón III y se inauguró en septiembre de 1863. Es sin duda una obra atrevida por su gran altura y por su ejecución, una importante obra de ingeniería que lo dotó de esos grandes pilares conectados para darle rigidez y evitar cualquier curvatura. Tras visitar el mercado, nos acercamos a la Manufacture, situada cerca del Hotel du Port, frente al puerto. Conocido popularmente como La Manu, este edificio fue construido en 1740 por Blondel, el arquitecto de Luis XV. La Manufacture des Tabacs produjo rape y tabacos de mascar y de fumar. Durante 260 años se desarrolló en este gran edificio una industria vinculada al tabaco que desapareció en 2004. En el apogeo de su actividad alrededor de 1880, la Manu empleaba a más de 1880 personas. A finales del siglo XIX, la producción se mecanizó y disminuyó el número de empleados. Ya en 1995 solo había 185 trabajadores. Fue entonces cuando un gran incendio dañó gravemente parte del sitio. Cuando se anunció el cierre de la Manu, se vivió aquí como un desgarro histórico, social y económico. Actualmente hay en marcha un proceso de reconversión de ese espacio en un entorno que combinará actividades económicas, administrativas y culturales. Mientras esperábamos a Mónica, pudimos gozar de unas bellas instantáneas del puerto.
nuevo en el coche, íbamos a visitar lugares de esta costa del Finisterre francés, tan diferente a nuestra costa, y de la que descubríamos por primera vez su belleza y originalidad. Todavía no. No, que no he visto agua. Bueno, pero mira. Pero cerquita. Marea baja también. Claro. Aquí. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Lo con qué? Le Conquet. ¿Con qué? Llegábamos a Le Conquet, un pueblo pequeño. Su población en 2017 era de unos 2.700 habitantes. Si acaso es muy Vale. Nada más llegar, visitamos l'Église Sainte-Croix, la iglesia de la Santa Cruz, que es algo inusual, ya que tiene un aparente encanto gótico, de apariencia varias veces centenaria. Sin embargo, el edificio fue construido a mediados del siglo XIX, concretamente en 1856, fecha que figura bajo el portal de entrada. Este vitral representa la crucifixión y es del siglo XVI, aunque restaurado, ya que el original se hizo añicos durante los bombardeos en 1944. Y es que la iglesia no es tampoco tan nueva como la fecha indica, ya que para su construcción se reutilizaron elementos y la mayor parte de las piedras de la antigua iglesia de Le Christ, un lugar perteneciente al pueblo contiguo de Plouvenay, y también de la capilla de Saint-Christophe, perteneciente a una iglesia demolida en 1857. Y eso la hace interesante para el visitante, que puede ver que las paredes laterales están adornadas, por ejemplo, con elementos decorativos que provienen de las antiguas chimeneas de la iglesia de Le Christ. Sobre una tumba de mármol negro se ve una estatua de Guillaume Michel Lenoblesse, un misionero bretón de la época de Richelieu. La estatua de mármol blanco es un siglo posterior a su muerte. Lenoblesse pasó los últimos 12 años de su vida en Le Conquet, en una casa que se transformó en capilla. Los constructores hicieron un guiño al pasado, dedicando el traslado y construcción de la iglesia a los artesanos medievales, en unas inscripciones que no se pueden leer desde el suelo. Y para evitar confusiones, pusieron con honestidad la fecha en la fachada. Ahora nos dirigíamos hacia el mar. Esta zona fue devastada sucesivamente, primero por los normandos y luego por los ingleses. En 1558, un ataque anglo-holandés destruyó la ciudad. A pesar de que en Le Conquet hubo siempre muchos marineros mercantes y marineros del rey, había sin embargo pocos pescadores. Por otra parte, en el cercano puerto de Longivy de la Mer, a unos 6 kilómetros de distancia, la profesión de pescador estaba tan arraigada que los cangrejos y langostas de su zona desaparecieron eventualmente por su sobrepesca. A consecuencia de ello, esos pescadores iban ensanchando sus áreas de captura y poco a poco se desplazaban más y más lejos de su puerto de origen. Eran conocidos como los hombres de Paimpol, aludiendo a su puerto de partida. Cuando llegaron a Le Conquet a mediados del siglo XIX, descubrieron que los fondos marinos del Mar d'Ivoire o Mar Celta, que está entre Irlanda, Inglaterra y la Bretaña en Francia,
eran muy ricos en pesca. Había tantos pescadores que los recién llegados se instalaron en esta zona y su ejemplo fue seguido por muchos. Hoy en día, Le Conquet es uno de los primeros puertos franceses en captura de crustáceos. La flotilla que parte de aquí está también especializada en pesca de profundidad para capturar rayas, rapes o rodaballos. Y después sube la marea, entonces es cuando se acercan a recuperarlo, a desanclarlo, lo que sea. Por eso yo he visto en muchas orillas que indican. Obligatorio. Es obligatorio tenerlo. Sí. Salva, otra vez los coches. En el año 2001, los pescadores de Le Conquet descargaron más de 1000 toneladas de crustáceos, más de 600 toneladas de peces y 12 toneladas de vieiras. Esta zona es llamada Côtes d'Armor. El pueblo de Paimpol está al fondo de la bahía y es llamado también Ciudad de los Islandeses, ya que entre 1852 y 1935 desde aquí salían goletas que iban a pescar el bacalao en las costas de Islandia. En aquella época, la fatiga y el alcohol formaban parte de la vida cotidiana de aquellos hombres, que navegaban en embarcaciones viejas o mal mantenidas, elementos todos causantes de naufragios que no pueden explicarse de otra manera. Ahora volveríamos a Le Conquet para coger el coche. Nos dirigiríamos hacia el faro de Saint-Mathieu. Sí. ¿Dónde paramos? Si quieres que paremos, me lo dices, ¿eh? Salva. De nuevo en el coche, recorríamos esta costa, un paisaje plagado de casas de piedra, campos verdes, acantilados y faros en pequeñas islas o islotes. Era un trayecto corto. Hay poco más de 4 kilómetros entre Le Conquet y Point Saint-Mathieu, lugar que pertenece al municipio de Plougonvelin. La Point Saint-Mathieu es un cabo enclavado en el extremo occidental de Bretaña. Es un lugar de importancia histórica. Voy. Hay aquí un monumento a los marinos
que murieron en la Guerra del 14. Estas dos piezas de artillería de 95 milímetros son un modelo de 1888. Había una batería de artillería en este lugar para proteger el acceso al canal formado entre Saint-Mathieu y la isla de Beniguet, lugar de entrada a la rada de Brest. Estas defensas fueron establecidas en tiempos de Luis XV y fueron mantenidas y desplegadas con nuevos avances tecnológicos ante el desarrollo de las armas en el transcurso de varias guerras, hasta la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se pueden ver casamatas entre los acantilados. Estos acantilados barridos por el viento están bañados por el mar Celta, y se dice que durante el crepúsculo el lugar adquiere una belleza inusitada cuando todos los faros de la zona se iluminan y el paisaje adquiere una paleta de colores caprichosos formados por los resplandores de barcos y faros. Solo hay que contemplar el perfil del lugar para darse cuenta de su magia. Ya en 1157 el duque de Bretaña otorgó derechos a los monjes que vivían aquí en compensación por mantener una hoguera para guiar a los barcos que cruzaban por esta zona. Y cuando se terminó de construir la abadía en 1250, los monjes colocaron un fuego en lo alto de una torre cuadrada para que el resplandor provocado por la hoguera fuera visible a más distancia. A finales del siglo XVII, la Royal Navy experimentó con un nuevo tipo de linterna acristalada y cerrada que situaron en la parte superior de la torre de la abadía de Saint-Mathieu, siendo este elemento más eficaz contra las inclemencias del tiempo, viento y lluvia, ya que la chimenea anterior era abierta. Los monjes hacían este servicio a cambio del derecho de naufragio, es decir, cuando un barco naufragaba, las cargas de los barcos naufragados pasaban a pertenecerles. Este faro de Saint-Mathieu fue construido en 1835 y se eleva a una altura de 54 metros. Su situación es privilegiada sobre un acantilado golpeado por las fuertes olas del Atlántico. Su alcance visible teórico es de 29 millas marinas. La leyenda cuenta que unos mercaderes que trasladaban los restos del apóstol Mateo se salvaron milagrosamente en este lugar, así es que en el siglo VI se fundó un primer monasterio que albergara sus reliquias. Este templo se terminó de construir a mediados del siglo XIII. Luego, durante la Revolución, la abadía fue saqueada y destruida. Solo se conserva la fachada romana, los arcos y las bóvedas de piedra del coro. El enclave no carece de encanto y de magia,
Al lado del faro, las ruinas de una abadía benedictina, con sus muros lacerados y cubiertos de musgo y de líquenes varias veces centenarios. Un lugar mágico. Ruinas, un faro, el suelo con una espesura verdosa y un mar azul donde encajar violentas leyendas de naufragios con resultados desgarradores. Un terreno abonado a leyendas sobre seres sobrenaturales, como hadas, sirenas, duendes, habituales bajo una noche de luna llena en escenarios de los mitos celtas. Los edificios de Brest todos son iguales. Todos son iguales. Ah, pero mira, esta es la fortaleza. Este es el castillo que se puede visitar. Ah. Esto ya me recuerda que era el de Brest. Habíamos llegado a Brest. Entrábamos a la ciudad por el puente de Recouvrance, un puente sobre la desembocadura del río Penfeld, que se eleva horizontalmente para que pasen los barcos. Fue inaugurado en 1954 sustituyendo a un puente móvil que fue destruido en los bombardeos de 1944. Y aquí, en la desembocadura del río Penfeld, está el castillo de Brest, una fortificación que tiene su origen en la época romana. Brest cayó en manos de los alemanes el 19 de junio de 1940. Desde un terreno ganado al mar, los alemanes construyeron obras subterráneas en el acantilado, desde donde se podía acceder al castillo. Tras la retirada de los alemanes, Brest se convirtió en un foco de la resistencia alemana. En agosto de 1944, las tropas aliadas llegaron frente a las murallas de Brest. El asedio duró 43 días y finalmente la ciudad cayó en manos de los aliados. El castillo resistió a los bombardeos sobre su lecho rocoso, aunque con desperfectos. La ciudad de Brest está dividida en dos por el Penfeld, un río costero que pasa al fondo de un valle ocupado por el arsenal militar y cuyo acceso está cerrado al público. El teleférico Capuchinos se inauguró en 2016 para unir las dos márgenes del río y revitalizar el distrito de Recouvrance, que una vez fue el distrito de los marineros y trabajadores del arsenal. Les Ateliers des Capucines son edificios que pertenecían al arsenal de Brest. Fueron construidos en el siglo XIX, se devolvieron a la ciudad en 2009 y se convirtieron en un centro cultural y comercial en el distrito Capucines, unido a través del teleférico con la otra parte de la ciudad. La nave central es la superficie cubierta más grande de Europa, con 10.000 metros cuadrados. Además, 3 naves monumentales con 200 ventanales y una superficie de 3 a 5.000 metros cuadrados para suelo comercial y de servicios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Brest fue bombardeada más de 150 veces. Sufrió un asedio de 43 días y se convirtió en una ciudad en ruinas. Esta Rue de Saint-Malo es de lo poco que se conserva de la antigua ciudad. La reconstrucción de la ciudad tras la guerra obvió los 13 edificios al pie de la Rue Saint-Malo y fueron condenados a la demolición, ya que albergaban viviendas insalubres, falta de agua corriente, deterioro, humedad. En 1980, el último habitante de la calle, Alexandre Lemaire, vendió 2 edificios de su propiedad de 2 plantas en los números 15 y 17. A partir de entonces, los edificios son vandalizados, los techos de pizarra se deterioran y se robaron las planchas de zinc que cubrían algunas casas. Sí, sí, claro, de la casa antigua que había. Está un poco mal, porque hay un poco de todo por eso. En 1989 se crea la asociación Vivre la Rue, con el propósito de salvaguardar este patrimonio que habría sido destruido sin su acción. Se pretende que sea un lugar de encuentros artísticos y de vectores que potencien los lazos sociales e intergeneracionales. Es que es muy gracioso eso lo de la... Hasta la Segunda Guerra Mundial, Brest mantenía la reputación de ser un lugar para los marineros, la bebida y la prostitución. Actualmente parece ser una ciudad que persigue afianzar una personalidad propia que zanje un pasado de destrucción. Lo que te daba era que subiera del todo y tú que no parara tiempo y estrellarte con la cabeza arriba del todo. Pero el otro lo tenía. Entonces yo siempre pensaba, digo, bueno, pues alguna vez me quedo. Dejábamos atrás Brest. Había sido el cardenal Richelieu el que estableció en esta ciudad un puerto militar en el siglo XVII. Luego, Luis XIV fundó aquí el primer gran puerto de la Marina Real. Ahí está el puerto del comercio. El puerto comercial. ¿Y esta torre? Esta torre es un monumento. Una primera toma de contacto con esta ciudad de 150.000 habitantes decepciona. Arquitectónicamente es una ciudad fría, con edificios impersonales, construidos en los años 50 y poco seductores. Sin embargo, este lugar es un punto históricamente muy interesante. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial fue una base de submarinos, y a causa de ello se produjeron los intensos bombardeos aliados, americanos y británicos, causando una destrucción casi absoluta y quedando apenas casi nada de aquel entonces. Los jueves por la noche, todos los veranos, cada año, hay varios grupos, varios centenarios de fiesta, gratis. Creo que lo ponen un poco más. Viendo deslizarse ante nosotros la antigua muralla de Brest, nos poníamos de regreso. Mira, los hoteles que vamos a ir también son de Ibis Style. Sí, también. De salas de concierto. Al final vamos a ir. Una última mirada a la fachada marítima de Brest, donde se evidencian instalaciones de la industria pesquera. Pues esta es la playa, ¿sabes? Esa playa, ¿la has visto desde arriba? Sí. La playa. Sí, bueno, vamos a hacer la vuelta. Nos vemos por aquí. Bueno, no pasa nada, la veremos allá. Vale. Este es el puerto deportivo. Sí. Estábamos a 1500 kilómetros de Valencia ante un mar tan diferente al nuestro y en una parte de Francia tan interesante de conocer y tan poco conocida por nosotros. Esta es la playa de Brest, este es el puerto. Lo que ves allí que está todo blanco, Sí. es como el oceanográfico de aquí. El oceanográfico. El oceanográfico de aquí.
una piscina que hay por aquí, que también tiene spa, que tenemos la vista. ¿Quieres que me ponga en el parking? ¿Sabes? No, da igual, da igual. Había sido un día intenso en visitas y al día siguiente partiríamos hacia una nueva etapa de nuestro viaje por la Bretaña francesa. Allá, yo vivo yo. Sí, al otro lado. Es que claro, es como para ir andando al instituto. Sube y baja. He venido dos o tres veces porque había nevado y no podía coger el coche. Entonces, claro, sí, digo, bueno, pues nada, me hago el ánimo y voy andando. Desde qué fresco está ahí. ¡Bah! Tardas por lo menos media hora en llegar, ¿eh? Por lo menos, claro. 40 minutos. ¿Cuántos habitantes tiene Morlaix? Morlaix mismo, Morlaix solo, Sí.